¿Qué tal, estimados alumnos? Soy el doctorando Luis Climent Arredondo y los estaré guiando a través del contenido de la materia Administración Estratégica y Gobierno Corporativo. Sean todos bienvenidos. Bien, para esta unidad uno vamos a iniciar con los fundamentos de la administración estratégica, concepto y evolución de la administración estratégica. El origen de la competencia y los fundamentos estratégicos en las organizaciones modernas tienen una larga historia que se remonta a los inicios de la humanidad. Todas las organizaciones compiten por recursos, capacidades, mercados, clientes, prestigio, actuando como agentes activos dentro de un contexto dinámico e incierto. Esta carrera interminable conduce a la renovación y revitalización de las organizaciones, implicando necesariamente su transformación como cuestión de supervivencia. Para mantenerse competitivas, las organizaciones deben comprender las dinámicas de sus sectores y formular estrategias creativas que motiven a los colaboradores. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje? Bien, pues fundamentos básicos, presentar los fundamentos de la estrategia organizacional y su importancia para el éxito empresarial. Significado de competencia. Definir el significado de la competencia a través de la historia y en el presente, explicando cómo llegó a las organizaciones. La evolución estratégica, explicar la evolución del pensamiento estratégico y su impacto en la administración moderna. Por último, los factores actuales. Presentar los factores que repercuten en la administración actual de las empresas y cómo afectan la estrategia. Para competir efectivamente, las organizaciones deben de estar atentas a los cambios en su entorno, mantenerse actualizadas y ser proactivas, anticipándose a los desafíos mediante una conducta innovadora. ¿Qué significa competir hoy en día? ¿Cómo puede una organización mantenerse competitiva y exitosa durante un largo periodo de tiempo en el mundo de los negocios donde todo cambia constante y profundamente? Las organizaciones afrontan desafíos competitivos emocionantes y dinámicos que no pueden resolverse con formas tradicionales de hacer negocios. Correr hacia adelante mirando hacia atrás es una locura. No existe una fórmula o patrón para crear una organización exitosa y de alto desempeño. No hay fórmulas secretas. El proceso de planeación estratégica guiará a la organización en su desarrollo y en la formulación de estrategias que aseguren su evolución continua y sostenible. La estrategia es un poderoso curso de acción que la empresa elige partiendo de la premisa de que una posición futura diferente proporcionará ventajas en relación a una situación actual. ¿Cuáles son los fundamentos de la estrategia? La estrategia es básicamente un poderoso y amplio curso de acción que la empresa elige a través de la premisa de que una posición futura diferente les proporcionará ganancias y ventajas en relación con su situación actual. Eso es tanto un arte como una ciencia. La estrategia es un arte, pero también es una ciencia, porque es reflexión y a la vez es acción. Es pensar para actuar y no tan solo pensar antes de actuar. Elección compleja. Esto implica que involucra a toda la organización seleccionando entre alternativas existentes las más convenientes según factores internos y factores externos. También involucra un cálculo estratégico. El cálculo de pérdidas y ganancias está siempre presente en las consideraciones de la estrategia, incluso cuando recurre a sentimientos y emociones. El estratega siempre actúa con la convicción de que decide en un marco de racionalidad, con previsiones probabilísticas en razón de la teoría de los juegos. El trabajo del estratega. Como decía Kuhn, la diferencia entre el trabajo del científico y el del estratega es que el primero se concentra en problemas orientados hacia una disciplina o ciencia específica, mientras que los que afronta el estratega son interdisciplinarios e implican una amplia gama de conocimientos. Para Andrews, estrategia organizacional es el patrón de decisiones que determina y exhibe los propósitos, los objetivos y las metas organizacionales y que genera el plan estratégico que define el conjunto de negocios en los cuales se involucra la organización. Una estrategia bien formulada permite, primero que nada, asignar e integrar todos los recursos organizacionales, integrar las competencias en una proposición única y viable, anticiparse a los cambios del entorno y prepararse frente a competidores que luchan por los mismos clientes. Esto explica por qué la estrategia que nació con la guerra y avanzó con la política y los deportes tiene una importancia central para la administración de las organizaciones. Estrategia y competencia. Vamos a ver la evolución.
Los organismos se convierten en fuente de alimento para formas de vida más complejas a lo largo de la cadena alimenticia. Esto crea una diversidad. Cuanto más rico es el ambiente, mayor será el número de variables que pueden proporcionar a cada especie una ventaja única. De aquí viene la competencia. Cuanto más rico sea el ambiente, mayor será el número de competidores y más compleja será esta competencia. Y nos pasamos a la adaptación. La competencia en los negocios sigue este modelo de cambios evolutivos graduales, pero con la diferencia de que los estrategas pueden usar la imaginación y el raciocinio lógico. Inicia con la competencia militar. La guerra fue el escenario donde nació el concepto estrategia, tal como se entiende en la actualidad. Las constantes luchas y batallas a lo largo de los siglos provocaron que los militares empezaran a pensar seriamente antes de actuar. Sun Tzu, eh, general y filósofo chino, escribió el libro El arte de la guerra, señalando la importancia de la preparación de planes, la guerra efectiva y el conocimiento del enemigo. Se centraba en tres pilares: la organización, las circunstancias y la disposición, que también sientan las bases de la estrategia de la organización moderna, de las organizaciones modernas. Estrategia directa contra indirecta. La estrategia directa, que es la batalla, busca la victoria mediante un choque determinado por la fuerza, mientras que la indirecta maniobra crea condiciones desfavorables para el adversario. En el ámbito empresarial, el estilo directo implica productos mejorados y conquistas de mercado, mientras que el indirecto se enfoca en la creación de productos radicalmente innovadores en segmentos inexplorados. ¿Cuáles son los principios del arte de la guerra de Sun Tzu? Primero, conquista sin luchar. La mayor habilidad de un militar es conquistar a las tropas enemigas sin luchar. Número dos, adaptación a las circunstancias. Atente contra las reglas de la guerra según la proporción de fuerzas. Si son 10-1, haz que se rinda. Si son 5-1, atácalo. Si son el doble, divide su ejército. Número 3. El engaño estratégico. Prepara trampas para atraer a tu enemigo. Muestra desorganización y derrótalo. Si el adversario tiene un temperamento irascible, trata de irritarlo. Finge debilidad y él se volverá arrogante. Y ahí tomarás tu ventaja, que es el número 4, ventaja calculada. No avances a menos que no veas alguna ventaja. No uses tus tropas a menos que puedas ganar a algo. No luches a menos que la posición sea crítica. Estas enseñanzas milenarias siguen siendo relevantes en el mundo empresarial moderno, donde la estrategia indirecta puede permitir ganar antes de que comience la batalla. Bien, ¿cómo pasamos de la guerra a los negocios? Las estrategias ofensivas, es decir, de ataque, fueron ideadas para alcanzar objetivos por encima del objetivo de los competidores. Por ejemplo, ganar participación de mercado o conquistar a clientes estratégicos es el tipo de guerra que se aparece en los negocios. Estrategias de defensa que están ideadas para proteger posiciones de porciones de mercado, de utilidades y de posicionamiento de marcas. Estrategias para flanquear, que están ideadas para evitar el enfrentamiento, por ejemplo, actuar en segmentos sin competidores o campañas que no incitan a los competidores. Estrategias de guerrilla están ideadas para debilitar a los competidores por medio de pequeñas ofensivas en sus puntos débiles, por ejemplo, promociones sorpresa. El mundo de los negocios puede verse como una metáfora de la guerra. Toda organización enfrenta diversos ejércitos que vendrían siendo los competidores en el campo de batalla, que es el mercado, con sus armas, que son los productos y servicios, y con una estrategia, que son finalmente los planes de negocio. Ahora vamos a la competencia política. Nos mencionaba al inicio, iniciamos con la competencia en la guerra, siguió la competencia política, competencia en los deportes, finalmente una competencia dentro de las estructuras organizacionales. Estrategia como función política. Para los estructuralistas, la estrategia es función de la política organizacional. ¿Pero por qué? Bien, porque las organizaciones son alianzas de varios individuos y grupos de interés. Existen diferencias entre los miembros en cuanto a valores, creencias e intereses. Las decisiones importantes implican la asignación de recursos escasos
y el poder es el recurso más importante. Las metas surgen de negociaciones entre diferentes grupos de interés, es decir, tienen diferentes intereses. ¿Cómo evoluciona el pensamiento estratégico? El pensamiento estratégico constituye la parte no analítica del trabajo del estratega, esa esfera sofisticada y compleja que implica imaginación, discernimiento, intuición, iniciativa, fuerza mental e impulso para emprender. En el siglo XIX, la aplicación limitada del pensamiento estratégico de Adam Smith introduce la mano invisible del mercado, refiriéndose al orden resultante de la interacción de individuos en una economía de mercado. Para finales del siglo XIX, surgen nuevos tipos de empresas integradas verticalmente que desarrollan técnicas para coordinar funciones mediante estructuras jerárquicas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el pensamiento estratégico fue una exigencia para enfrentar acciones bélicas y se desarrollaron innovaciones como la programación lineal y la curva de aprendizaje. En la década de 1950 a 1960, Peter Drucker afirma que el propósito del estratega es llevar a su organización a través de los cambios del ambiente económico, reduciendo limitaciones impuestas por las circunstancias. Dentro de los modelos estratégicos fundamentales, tenemos el modelo de la organización sectorial. Modelo de la organización sectorial. Considera que el sector en el que actúa la empresa es el más relevante para determinar su desempeño. Factores como economías de escala, barreras de entrada, nivel tecnológico y grado de concentración son determinantes. Este enfoque marcó el pensamiento estratégico durante más de 20 años hasta inicio de la década de 1990. El modelo basado en los recursos supone que la organización está compuesta por un conjunto único de recursos y capacidades que son la base de su estrategia y rentabilidad. Los principales promotores fueron Gary Hamel y C.K. Prahalad con su concepto de competencia central como fuente de ventaja competitiva inherente a toda organización. Este modelo considera que la ventaja competitiva reside en factores internos más que en los factores externos. Contribuciones de Michael Porter. Michael Porter nos habla de 5 fuerzas. En este modelo que analiza entrantes potenciales como número 1, amenaza de sustitutos, número 2, poder de negociación de compradores, número 3, poder de negociación de proveedores, 4, y rivalidad entre competidores, número 5. Nos habla de estrategias genéricas, que son las 3 formas principales de creación de valor, liderazgo de costos, diferenciación y enfoque. Porter advierte sobre el riesgo de escoger una estrategia intermedia. En cuanto a la cadena de valor, permite comprender cómo una organización crea valor con sus diferentes actividades, evaluando cada operación en términos del valor agregado para el consumidor final. Y como grupo estratégico, nos dice que es un conjunto de empresas dentro de un sector que siguen una estrategia similar, compartiendo o enfrentando posiciones competitivas en un mismo contexto. Finalmente, pasamos al sector o industria, que son las concentraciones geográficas de empresas, proveedores y otras instituciones interconectadas que compiten, pero también cooperan en un determinado mercado. Porter es probablemente el académico más influyente en estrategia de finales del siglo XX, ofreciendo una síntesis completa del enfoque competitivo entre las empresas. ¿Cuáles son las visiones actuales de la estrategia? Visión estructuralista. Admite un flujo causal entre estructura de mercado, conducta de los participantes y desempeño de las organizaciones. La estructura del mercado impone la conducta de vendedores y compradores determinando el desempeño empresarial. Esta visión lleva a las organizaciones a dividir los sectores en atractivos y no atractivos, decidiendo dónde entrar para captar riqueza en vez de crear. Visión reconstructivista. Se basa en la teoría del crecimiento interno, según la cual la innovación y la creación de valor son fruto de ingenio de los emprendedores. Según esta visión, la demanda adicional existe en estado latente, aún sin explorar. No existe un sector atractivo o no atractivo en sí.
Pues las organizaciones pueden modificar el grado de atractivo sectorial mediante un esfuerzo de reconstrucción consciente. Esta visión reconstructivista es la que prevalece hoy, enfocándose en la innovación de valor que expande mercados existentes y crea otros nuevos, redefiniendo las fronteras sectoriales. Para concluir, ¿cuál es el futuro del pensamiento estratégico? Bien, el cambio es una cuestión de supervivencia para las organizaciones. Esto es fundamental. Todas las organizaciones tienen que adaptarse al cambio. El proceso de planeación estratégica los conducirá al desarrollo y a que formulen estrategias que aseguren su crecimiento. Elección estratégica. La estrategia siempre significará elegir una vía de acción para ocupar una posición diferente en el futuro, obviamente mejor que la que tienen, que ofrecerá ganancias y ventajas en relación pues con su situación presente. Pensamiento estratégico. La elaboración de estrategias resulta de la aplicación del pensamiento estratégico por parte de un estratega, un tipo de reflexión sofisticada que implica imaginación, discernimiento, intuición e impulso emprendedor. Los desafíos. Mirar al futuro y proyectar acciones a largo plazo frente a un contexto complejo de millones de agentes competitivos en un planeta de recursos finitos será siempre un enorme desafío para cualquier estratega. Complejidad, dinamismo, cambio, incertidumbre son los componentes principales del complicado juego en busca de resultados excepcionales. El espíritu emprendedor, el liderazgo, la inteligencia competitiva, la capacidad de visión y la acción estratégica constituyen las herramientas para enfrentar estos desafíos. Bien, sería todo por esta sesión. Nos vemos en la siguiente cápsula. Que estén muy bien. Gracias por su atención.